Hola, hola. Por acá de nuevo, su amigo el arquitecto Néstor Duque con más información sobre el manejo de las herramientas esenciales del AutoCAD para representar los proyectos arquitectónicos. En estos últimos videos estamos hablando del tema de anotaciones y convenciones del dibujo. Eso incluye temas como el tema de los textos, las cotas. Por aquí hay unos símbolos que también después lo podemos ampliar. La señalización de cortes, los símbolos de los ejes, pero hay una parte que es esencial. Cuando ya nosotros hemos logrado organizar de la manera correcta toda la representación del proyecto, entonces viene un tema que es ya generar lo que nosotros normalmente llamamos rótulos, que algunos en otras regiones, en otros países llaman cajetines, otros llaman machetas. De todas formas, el hecho es que esto hay que organizarlo en unos formatos de papel para luego poder mandarlos en versiones PDF o para imprimirlos en físico y trabajar con ellos, sea en el tema de revisión de proyectos con otros profesionales o también para manejo en obra. Entonces, para este punto vamos a dividir este tema de los cajetinos o rótulos en dos áreas. Uno es cuando decidimos organizar los planos en este espacio que llama el espacio modelo, el Model Space en AutoCAD, que es el área donde normalmente hacemos los dibujos, donde modelamos o en tres dimensiones o dibujamos en 2D. Entonces aquí estamos en el modelo actualmente. Yo lo tengo en una presentación que para mí funciona visualmente bien, que es con el fondo negro. Eso no implica que ustedes como usuarios no quieran, por ejemplo, trabajarlo en el fondo. Yo trabajo con fondo negro, muchos trabajan con fondo blanco o con fondo gris, pero eso ya es cuestión de preferencia de cada uno. De eso no vamos a hablar en este momento, vamos a concentrar en el tema de los cajetines. Yo estoy aquí en una capa cero que podría funcionar. Si más adelante queremos colocar esos rótulos en un layer específico, lo podemos querer luego moverlo a esa capa, pero en realidad, así como en un video anterior yo les enseñé a diseñar los rótulos, la verdad no es lo más relevante el tema de la capa, porque prácticamente todo lo que está en el rótulo está en la capa cero. Muy bien, entonces, eh, ¿qué es fundamental cuando lo que pensamos es organizar los proyectos en sus rótulos en el espacio modelo? Es tenerlos ya totalmente dibujados. Y yo creo que de alguna manera ayuda mucho que ordenemos la ubicación de los diferentes elementos de los planos, como por categorías. Por ejemplo, aquí tengo la planta arquitectónica del primer piso y el segundo piso está por aquí en otro lado. Segundo piso más eh, eh, aquí, bueno, aquí creo que tengo un error aquí se me olvidó cambiar esto. Voy a planta digámosle aquí, cubiertas. Ahí me disculpan, pero este proyecto tiene ya bastante tiempo que fue organizado y seguramente yo después lo corregí, pero en este caso ahí lo acabo de corregir el nombre que estaba mal. Entonces debemos tenerlo con sus nombres, escala, su acotamiento, no todo colocado. Y observen qué fue lo que yo hice para luego no tener mucho problema a la hora de meter estos dibujos en los planos, es que los agrupé más bien por categoría. Entonces tengo,
Por aquí tengo la planta del segundo piso junto con un corte y un par de fachadas. Y por aquí tengo otras dos fachadas y otros dos cortes. Eso no significa que no pudiéramos redistribuir estos dibujos. Podemos cambiar la posición si lo necesitamos. Porque además depende también del tamaño del papel. Entonces, estoy en una capa cero. Tengo los dibujos ya aquí completos en el model. Entonces, lo que necesito hacer ahora es, primero que todo, insertar mi cajetín y voy a utilizar primero una escala 100, bueno, este es 1.50 esta. Para este plano de localización tengo una escala 1.125. Entonces, por ahí ya compartí a unos colegas un video sobre un tema del comando de insert que fue modificado por los programadores en estas últimas versiones. Anteriormente era simplemente con la letra I, daba insert. Ahora yo les recomiendo que utilicen CIN, que es Classics Insert, porque esta ventana es como venía antes y para mí es más práctica, esta es más cómoda. Entonces aquí cuando entramos en esta vamos aquí por browse a buscar. Entonces yo tengo por acá un rótulo que yo ya guardé en una carpeta, que igualmente creo que ya lo subí al grupo de Arquicómputo. Le doy a abrir Open. Aquí en este caso lo único que me interesa es ajustar de una vez el tema del tamaño que está asociado a la escala del dibujo. Entonces, como tengo un dibujo que es la localización no 125, que la colocar 125. Pero previamente miren que yo le activé esta casillita que dice Uniform Scale, porque de esa manera cambio en el X y automáticamente se cambia en el Y y en el Z, sin necesidad de cambiar los tres valores. Esta parte la voy a dejar así ángulo 0 porque así lo necesito y dejo activado Specify on Screen, o sea que el punto donde voy a colocar el rótulo yo lo indico en pantalla. Entonces ya no necesito hacer más modificaciones aquí. Voy a cancelar un momento porque estoy viendo ahí un mensaje que tiene que ver con un tema que llaman las unidades del dibujo, porque me está dando un factor que no es. Voy a cancelar aquí entonces y le voy a dar primero units y voy a ubicar la unidad en milímetros. Esto es muy importante. Lo que pasa es que yo no había revisado previamente eso en mi archivo. La unidad de medida base de este archivo debe ser milímetros, como es la unidad de medida del rótulo. Entonces, Classic Insert. Volvemos aquí y traemos el formato. Y ahora miren que la diferencia es que ahora sí el factor es 1 y la unidad es milímetro. Y aquí donde colocamos el 125 para este primer rótulo. Ahora vemos qué sucede cuando necesitamos rótulos para unos planos en otras escalas. Entonces, ok. Y ahí lo tenemos. Bueno, este rótulo como... De todas maneras, el proyecto es más en el otro sentido. Ahorita lo tenemos que rotar. Por ahora no le voy a cambiar datos aquí, aunque podríamos de una vez. Aquí por ejemplo tenemos contenido 1, entonces localización. Propietario, aquí bueno, no importa, aquí vamos a colocar cualquier dato. Diseño, este es arquitecta. Voy a colocar el nombre de la arquitecta que realmente tuvo que ver con este proyecto, que es la arquitecta Lilian María Paz. Lilian Paz. El proyecto se llama Reserva de Río Claro. Por supuesto, si algunos datos de estos no los incluimos aquí, no importa. Aquí
1.125 va a ser para este plano en particular. Esta es la plancha, pongámosle la plancha 01. Si no completamos alguna información de acá, no interesa porque de todas maneras podemos volver a entrar en una parte donde esto se modifica. Bueno, esto no tiene otro contenido, ahorita miramos. Si lo tiene, se lo agregamos. Entonces le damos simplemente OK. Los datos ingresados pues quedaron aquí. Si necesitamos modificar algo. Por ejemplo, en el caso aquí aparece mi nombre, Néstor Duque, pero en realidad yo no tengo que ver con el tema del diseño, yo soy colaborador del proyecto. Eso hubiera podido modificarlo agregándole aquí un letrerito que diga colaborador arquitecto Néstor Duque. Si yo quiero darle un poco más de ordenamiento a este dibujo dentro de este rótulo, me convendría rotar esto 90 grados, o sea, colocarlo en esta posición y luego simplemente le doy escape porque lo tengo seleccionado. Le voy a dar el comando mover, entonces voy a mover todo este dibujo acá. Perdón, devolvámonos porque ese no es el que tengo que colocar allí. Disculpe, el que tengo que colocar allí. Va a echar undo, o sea, retroceder. Vamos a mover directamente el cajetín para cubrir el área que es esta. Y este cuadro de área me quedó un poquito más abajo, entonces sencillo, lo ingresamos dentro del rótulo. Y además eso significa que en el contenido tenemos que colocar cuadro de área. Entonces aquí donde dice contiene, yo le puse doble clic y él me lleva aquí a contenido 1, localización, entonces contenido 2 y aquí le colocamos cuadro de áreas. Y cualquier otro dato que tengamos que modificar o agregar, se lo podemos hacer aquí. Entonces, OK. Aquí ya quedó ingresado el dato. Esta es la ventaja de hacerlo con este sistema de rótulos con atributos que yo lo enseñé por ahí hace unos días y lo subí en un video. Entonces, ahora necesito empezar a organizar unos planos que son para escala 1 en 50, que son estas plantas. Entonces, voy a hacer una copia de esto. Para no repetir algunos datos, yo puedo copiar este rótulo que está para unos 125, pero al copiarlo, ¿qué logro conseguir? Por ejemplo, mantener algunos datos ingresados como el nombre del proyecto, si le he ingresado lo del propietario. Esto sí va a cambiar obviamente la escala, también va a cambiar igual el número del plano. Pero entonces, lo primero es, este está para escala 1.125 y yo lo necesito para escala 1 en 50. Entonces ahora lo selecciono, clic derecho y le doy Properties con el clic derecho acá. Y donde dice 125 le coloco 50, Enter, 50, Enter, 50, Enter. Y ya me queda un formato más pequeño, que enseguida lo puedo mover. O sea, yo puedo mover el rótulo hacia los dibujos o a su vez también mover los dibujos si es necesario. Por ejemplo, aquí voy a tener que hacer algunos ajustes que está bien, porque no nos interfiere allí lo mismo que acá. Pero por ejemplo, aquí abajo tenemos un pequeño problema con el tamaño de este elemento estructural que es, en este caso, como un muro de contención que no alcanza a salir bien allí. Eso nos tocaría ajustarlo de alguna manera. Por ejemplo, una opción sería recortar esto para que no se vea cruzando ahí sobre la línea de borde. Entonces voy a hacer uso del comando trim
Voy a seleccionar este elemento como borde, enter, y voy a recortar estos elementos. Estos de acá ya no se recortan. Los que no se recorten, pues simplemente los borramos. Esta cota, por supuesto, ya no habría que poner aquí un letrero que esta es la longitud real de todo ese elemento. La otra hubiera sido haber reordenado, haber subido un poquito más, tal vez esta planta, o haber bajado más el rótulo. Vamos a hacerle un retroceso a ver si de pronto nos cabe. Vamos a mover el rótulo a ver si lo podemos acomodar para que no se pierda la lectura del muro de contención. Creo que ahí está bien. Mire que acá no interrumpe lo de los ejes, que es lo que me preocupaba. Entonces ahí, de esa manera, no hubo necesidad de hacerle ningún recorte aquí. Entonces voy a retroceder allí para no recortar. Entonces le voy a mover el rótulo. El rótulo en este caso se selecciona en cualquier parte porque dado que es un bloque, es un solo objeto, ¿no? Pero entonces aquí este corresponde, por ejemplo, bueno, es que necesito también tenerlo copiado acá. Aquí sí definitivamente no me va a alcanzar todo el espacio. Tengo dos opciones. Si el proyecto lo permite, puedo cambiar la escala de este dibujo haciendo este rótulo un poquito más grande. O puedo recortar un poco el plano. Yo voy a hacer un cambio de escala. Voy a pasar este a 1.75. Entonces lo selecciono, clic derecho y le doy Properties. Y en vez de 50 ahora 75. Esa es una cosa que ya les corresponde a ustedes, es revisar si en algún momento es necesario de pronto tener un papel un poco más extenso. Hoy en día ya no es tan difícil porque como estamos trabajando con sistemas digitales, ya los plotter o servicios de ploteo permiten que tengamos tamaños más largos, hasta 15 metros de longitud. Entonces voy a mover todo este dibujo porque no me interesa que me quede ahí superpuesto con el otro. Y voy a mover solamente el rótulo para dejar libre el resto. Entonces ahí ya me queda bien organizado. Vamos a hacer una cosa, lo voy a eliminar. Y ahora voy a mover estos dibujos. Hay que tener cuidado que si hacemos movimientos, estemos seguros de mover la cantidad total de los objetos. Y copiar más bien este rótulo. Entonces voy a trabajar, en vez de escala 1.50, en escala 1.75. Eso significa que tengo que empezar a hacer cambios. Por ejemplo, aquí la escala tengo que variarla. Entonces ya no es 1.25, sino 1.75. Y como ven, es muy fácil, porque como tiene atributos, solo con doble clic él nos lleva directamente acá. Y ahí empezamos ahora a modificar los otros datos. Por ejemplo, esta ya no es localización, sino esto correspondería a planta primer piso. Y ya nos lleva al cuadrado. Entonces, y en el contenido que era cuadro de áreas, pues simplemente borramos este contenido. Queda en blanco esa parte. Ok. Y este plano ya no va a ser el 01, este va a ser el 02.
Escape porque tengo algo seleccionado. El número de parte es 02. Ok. Y este va a ser, por ahora, vamos a ponerle que esté el 03. 03. Y aquí también, en vez de localización y cuadro área, pues esto es plantas, segundo piso, dos cortes y dos fachadas. Corte C y fachadas posterior y frontal. Entonces, hacemos doble clic aquí. Entonces, contenido 1 es planta, segundo piso. Contenido 2, entonces esto cambiamos por corte C, C. Y contenido 3 coloquémosle fachadas. Bueno, ahorita le completo la información de las fachadas porque fachadas frontal y posterior. Vamos a arreglar eso porque incluso aquí me equivoqué con el nombre. Contenido 3. Fachadas frontal y posterior. Ahora voy a copiar nuevamente el cajetín. Aquí ya lo estoy organizando todos como en una misma línea. Y voy a hacer una copia adicional de este ahora hacia acá. Entonces, le damos el comando mover y esto que es la planta de cubiertas viene acá. Y esto que son cortes y fachadas acá. Bueno, aquí miren lo que sucede. Ahí lo puedo acomodar, sin embargo voy a colocarlo primero aquí a un ladito porque voy a tener que hacer un pequeño movimiento. Voy a tener que mover un poco este dibujo y este, acercarlo un poco más para que no tengamos problema a la hora de acomodarlo en el rótulo. Listo, ahí está bien. Ahora sí, mover, tomamos todos los elementos y los colocamos acá adentro. Ahí tocaría también acercar un poquito más esta fachada hacia la derecha. Entonces, de nuevo el comando mover. Le doy R Enter para no mover, es remove. Y entonces, otra posibilidad es que este plano lo acomode diferente, es decir, que lo gire y más bien coloque uno debajo del otro, porque estoy teniendo un poquito de problemas con la distribución dentro de este papel. Voy a hacer ese ensayo a ver cómo me funciona. Voy a rotar, voy a mover el rótulo un momentico. Y lo voy a rotar. Y luego entonces movemos, vamos a ver si me funciona bien. Movemos estos dos. R Enter Remove porque me alcancé a seleccionar unos objetos que no son. Te muevo estos dos acá.
y luego nuevamente mover y tomamos estos dos y los acomodamos acá. Bueno, ya es cuestión de ir organizando la distribución. Aquí todos van igual de tamaño porque todos corresponden a una misma escala, que ya no es 1,50 y no. Habría que cambiar estos letreros y colocar aquí 1,75. Sino que esa decisión pues la tomé a última hora. Por efecto del tamaño del proyecto, no me resultó bien la escala 1,50 en ese papel. Yo tengo por aquí unos dibujitos extras que en realidad no los he organizado. Esto fueron alguna explicación que yo hice a tiempo atrás. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar uno de estos rótulos por acá y voy a hacer algo como lo que hice hace un rato, que es con el clic derecho, propiedades, y esto lo voy a pasar en escala 1:20. Entonces ya cuando está en escala 1:20, entonces ya podemos colocar estos dibujos del proyecto. Vamos a ver, aquí será un plano 0,1, este 0,2, 0,3, ya este sería el 0,4. Este sería el 0,5. Entonces, ahí estoy haciendo los cambios. Y este sería 0,6. Además, este debe cambiar aquí en el tema de la escala, no es 1,25, sino que es 1,105. Este es 1,20 para este. Este es 1,75, está bien. 1,75. Ya es cuestión de revisar a ver que esté todo correcto. Aquí me está quedando un pequeño detalle, es que estos nombres, estas matrículas profesionales están quedando mal en este recuadre. Entonces, ahí tocaría hacer algo que es, por ejemplo, una opción es moverlas un poco. Voy a volver porque la moví mal. Bueno, miren que aquí si yo toco este que dice matrícula, con solo mover alguna de estas, ya las puedo acomodar en su sitio. Le doy escape. No hubiera sido haber revisado antes de llegar a esta parte que este tamaño de este cajetín fuera suficiente para meter estos datos también, o haber corrido más la posición de los atributos y de los textos fijos. Igual nosotros podemos hacer esto, que es entrar y entrar donde dice text
Test Options. Y hacer, por ejemplo, un cambio del factor de ancho de estar en uno, vamos a colocarle 0.8. Lo que hace es que esto comprima un poquito más la letra, entonces seguramente podemos mejorar el tema de hacer que estos textos no nos queden tan ajustados. Y luego doble clic en opción, Test Options, factor de ancho 0.8, y ya puedo leerlo mejor. Ven que lo puedo acomodar sin problema, ¿no? Aquí tocaría hacer estos nuevos ajustes a los que faltan porque ya aquí ya me quedaron mal. Todo esto es producto de que tal vez antes de llegar acá yo no revisé con cuidado esa parte, por ejemplo, que estos estuvieran bien colocados. Bueno, esos son detalles menores para lo que corresponde a tener bien organizados los dibujos en los cajetines. O sea, que dejamos, digamos, como lección muy esencial de este video es que utilizamos rótulos en tres diferentes tamaños, una escala 1 125, otro de escala 1 de 1,75, que son estos de acá, y una escala 1 en 20 y se colocaron uno en posición en este sentido, otro lo giré para organizar mejor los dibujos dentro. Lo que no les aconsejo es ir a mezclar esta escala de detalle con estas escalas generales porque eso necesitaría unos procedimientos que, que generan un poco de operaciones extras y no les convendría, mejor que traten de tener todos los planos de una misma escala en un formato. En el siguiente video, donde vamos a hablar de organizar los planos a partir de este tema que llaman los layouts, aquí está manera de ejemplo. Bueno, esta aquí, como yo muevo los dibujos ya no aparece, pero este sí va a permitir que en un mismo papel tengamos diferentes escalas. Pero eso es otro tema, ese es otro video. Por ahora, en este, miren lo que hicimos y con doble clic cómo los fuimos modificando los datos. Este, por ejemplo, es el de los detalles. Que si le hacemos doble clic aquí, este es 1-20. Ahora, por ejemplo, este le coloqué, este puedo colocarle, por ejemplo, D1, o sea, de detalles 1. Yo ya decido cómo nomenclar mis planos. No voy a entrar ahorita a hablar de por qué estas cotas ya aparecen como unas cotas más pequeñas. Eso es algo que estaría metido dentro de otra explicación, dentro de otro video. Ahora, si queremos, podemos acomodar estos dibujos para no tener un desorden allí en todo el archivo. Y ya con esto puedo pasar a una siguiente etapa después, que es mandarlos a un proceso de impresión, en principio en formato PDF, que es digital, una impresión digital, que también incluso tiene la ventaja, y eso lo hablaremos cuando ya pasemos a ese tema, y es que de todas maneras en la impresión digital
pues podemos generar el plano como va a quedar y como incluso se vería, se permitiría que lo maneje el plotter. El service de Proteo ya puede ir directamente del dibujo PDF al papel sin necesidad de que le llegue como archivo de AutoCAD. O sea, tenemos con eso un control directo sobre la impresión de los dibujos antes de que lleguen a los servicios de Proteo. Pero aquí ya voy a cerrar este tema de la organización de los dibujos en rótulos dentro del espacio modelo para diferentes eh, elementos de la representación del proyecto y diferentes escalas. Espero que si les gusta y si les sirve la información que les estoy compartiendo, me lo hagan saber, que le den clic por ahí al me gusta o que me dejen comentarios. Gracias.